Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros 4T Noticias. Servidor Irvin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a viernes 8 de abril de 2022 y vámonos de lleno a la información, señores, porque aunque no lo crean, el señor Lorenzo Córdoba en plena entrevista dio a conocer que todas estas, según él, faltas que han cometido los actores políticos que están a favor de esta revocación del mandato, pueden llegar hasta el hecho de que puedan nulificar, anular esta revocación del mandato. Así lo ha advertido, y fíjense ustedes, esto es algo increíble. Alguien que fomenta la participación ciudadana, alguien que le dice a la ciudadanía que tiene que ir y ejercer su derecho, va a ser sancionado. Pero los que hacen lo contrario y le dicen a la gente no vayas a participar, no pasa nada. Estos son los árbitros parciales que simplemente la gente ya está harto de ellos. Dice el INE que la revocación del mandato podría ser anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a las descaradas violaciones a la ley. Ojo, que el tribunal necesita pruebas y todas las pruebas se las está armando ya el INE. Y así lo declaró el señor Lorenzo Córdoba en esta entrevista. Escuchen ustedes. Entonces, todo esto se hará de las violaciones al artículo 134 constitucional, es decir, a la prohibición de la propaganda gubernamental, a la intervención indebida de funcionarios partidistas y de funcionarios públicos. Todo eso que son violaciones a las normas se hará del conocimiento del tribunal y el tribunal tendrá así todos los elementos para poder dictaminar lo que corresponda jurídicamente con este proceso. Y eventualmente, si las faltas son graves, y ojalá ya no tengamos más faltas, porque ojalá y el domingo no veamos lo que afortunadamente logramos erradicar, todo lo ponderará el tribunal y valorará pues, si esta es una revocación de mandato que deba calificarse positivamente o no, pero eso le corresponde al tribunal. Le corresponde al tribunal, efectivamente, en términos de la última palabra, pero al INE le corresponde colocarle los elementos de claro. Qué advirtió, qué revisó, qué confirmó como faltas y violaciones a la ley, etcétera. De lo que ustedes han visto, de lo que tú has advertido, el cúmulo de irregularidades denunciadas, como ustedes han señalado, ya ameritan una consideración sobre la nulidad o irregularidad en este proceso? Vean, pero no solamente se dedicó a hablar sobre la posibilidad de que esta revocación del mandato sea nulificada por parte del tribunal, obviamente, con todas las pruebas que ellos van a descargar, porque se fue en contra de todos los servidores públicos. Y vean ustedes, sobre el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Lorenzo, te pido por favor, les pido si podemos ver y escuchar este fragmento y lo comentamos. Vamos a venir aquí a apoyar, ya saben qué. Se me quedó viendo y me dice, te van a querer correr lo del INE. Y le digo, no se preocupe, si me corren, voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador. Y así tiene que ser. Lorenzo, a quien escuchamos no es un secretario del Comité Municipal de Macuspana de Morena, es el secretario de Gobernación, el número 2 en la estructura del gobierno federal. Ustedes desde el INE han documentado lo que han considerado anomalías o lo que le han reportado al INE como anomalías. 172 quejas, creo que es la cifra, por violación de normas, particularmente por intervención de funcionarios públicos en el proceso de difusión de la consulta. 34 por mes de este tipo de quejas, una cifra, entiendo, la más alta. 13 procedimientos por uso ilegal de recursos, incluido el uso de un avión militar en el proceso de difusión de la consulta. Dijiste en una conferencia de prensa reciente que esto ha sido impunemente realizado, es la expresión que tú utilizaste. El secretario de Gobernación ha dicho que no le hagamos caso al INE, es decir,
el entorno, hace rato comentabas que no habías visto una violación al artículo constitucional que prohíbe la intervención de funcionarios públicos, que no lo habías visto, ya llevas 8 años en el cargo y no lo habías visto esto de tal naturaleza. Estamos hablando de faltas no menores. Si esto estamos viendo antes, si el día de la contienda, el domingo, vemos este tipo de faltas o relacionadas a este tipo de intervención, tendremos probables causales de nulidad de la elección, de este proceso. ¿Puede promover el INE la nulidad del proceso dado este cúmulo de asuntos? Bueno, lo primero, Roberto, la verdad yo lamento mucho estas expresiones viniendo del secretario de Gobernación, porque hasta ahora se había demostrado un interlocutor válido para el instituto. Somos un órgano postal autónomo, somos muy celosos de nuestra autonomía, pero somos parte del Estado mexicano. Y es indispensable la colaboración y la coordinación con otras instancias del gobierno, también del Estado, para poder llevar a buen puerto los procesos electorales. Como tú sabes, hay una crisis de seguridad en el país, hay 6 procesos electorales que están en curso, además de la revocación de mandato, en donde se van a renovar gubernaturas, algunos de ellos en estados muy aquejados por la violencia y la inseguridad, y la colaboración entre instancias del Estado es muy importante. Fundamental, diría yo. Hoy lo digo con mucha franqueza y con mucha preocupación. No sé si el secretario de Gobernación, luego de estas expresiones, siga siendo un interlocutor válido y confiable para el Instituto Nacional Electoral. Quiero pensar que sí, pero sin lugar a dudas que el titular, el responsable de la gobernabilidad democrática del país, diga que no hay que hacerle caso a la autoridad responsable de vigilar la aplicación de la Constitución y de las leyes que la mayoría que nos gobierna aprobó para el proceso de revocación de mandato, no solamente es inédito, sino creo que es muy delicado. Ojalá y no estemos frente a un quiebre del Estado de Derecho, porque que las autoridades llamen a no hacerle caso a las autoridades constitucionalmente competentes me parece que es muy delicado. Segundo, que esté tranquilo el secretario de Gobernación. El INE no puede correr a nadie, no tiene facultades para correr a nadie. En todo caso, quien lo puede sancionar son las autoridades competentes en este sentido, el Tribunal Electoral, o eventualmente, si se constata alguna falta, será del conocimiento de su superior jerárquico, que deberá tomar las medidas conducentes. Así que no se preocupe, el INE no lo va a correr. Entiendo que es abogado y eso debería saberlo el secretario de Gobernación, pero entiendo también que estos dichos se hicieron en el contexto pues, de un acto político y no de un acto institucional ni jurídico. Dicho lo anterior, en efecto estamos, Roberto, ante uno de los procesos en donde mayores quejas por infracciones a las normas, en particular normas de funcionarios, cometidas por funcionarios públicos, violaciones cometidas por funcionarios públicos, que no es la primera vez que ocurre. Recuerda que el IFE en su momento sancionó al presidente Calderón o al presidente Peña Nieto señalando que habían violado la Constitución. Y esa actitud de aplicar la norma sin distingos y sancionar las prohibiciones, las violaciones a las prohibiciones, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y a Fox también. A Fox lo hizo el Tribunal Electoral antes de que existieran las actuales normas. Acuérdate que después de 2006, quienes hoy nos gobiernan pidieron que se cambiara la ley, que se establecieran estas provisiones en la Constitución, que hemos aplicado puntualmente, pero parecería que hay una gran, una lógica de que se le apliquen las prohibiciones solamente a los otros y no No sé si es mi idea, pero el señor Lorenzo Córdoba, la verdad que habla a veces hasta con rabia, con resentimiento. Y eso es lo que llama muchísimo la atención de un árbitro que debe ser totalmente imparcial, y hemos visto que simplemente se ha dedicado a golpetear. Les puse, fíjense ustedes, les dejé un video ahí en su canal Pregoneros, el canal principal, en donde una profesora, Renata Turren, fíjense ustedes, se fue en contra de estos dos consejeros en pleno debate, y qué bueno, porque los expone. Y lo que ella piensa, yo creo que es lo que pensamos millones de mexicanos ante esta situación,
inaceptable por parte de una autoridad electoral, por parte de quien debe fomentar la democracia y simplemente se ha dedicado a ponerle, por decirlo así, un tapaboca a la ciudadanía. Escuchen. A ellos. En efecto, 34 quejas por mes. Es un promedio que rebasa las 29 quejas que se presentaron en el proceso electoral de 2021 y todavía no acaba la revocación de mandato. Estos días ojalá y no se cometan más ilegalidades, pero si eso ocurre seguramente se incrementará el número de quejas. Finalmente, Roberto, el INE no determina la nulidad. Eso es una facultad que le corresponderá, en su caso, al tribunal, es una potestad del tribunal en el momento de calificar este proceso. Te decía que al cabo del cómputo de los votos, el INE tendrá que darle los resultados de los mismos a la Sala Superior del Tribunal y además entregaremos un informe muy puntual y detallado de todo lo que ha ocurrido desde que arrancamos con la emisión de los lineamientos, de la primera versión de los lineamientos en agosto pasado, de entonces a la fecha. Todo lo que ha ocurrido en términos de las impugnaciones, todo lo que ha ocurrido en términos de las irregularidades que detectamos en el proceso de captura de las firmas para pedir la revocación, toda la historia detallada de las decisiones presupuestales que hoy nos impidieron por primera vez en la historia hacer la revocación como queríamos hacerla y como lo mandata la ley, es decir, con 161,000 casillas. Hoy sí hay solo 57,000 casillas, no es como lo han dicho actores como los que acabamos de escuchar, culpa del INE, no, es culpa de la Cámara de Diputados y es culpa del gobierno federal que a través de su secretario de Hacienda no le generaron los recursos necesarios para poder cumplir al INE, para poder cumplir con lo que dice la ley. Y esto, por cierto, ya lo dictaminó y ya blindó al INE tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral, para que a nadie se le vuelva a ocurrir presentar denuncias penales en contra nuestra, porque no es que no queramos cumplir la ley, no nos dieron las condiciones los responsables de ello para poder cumplir con la ley. Entonces, todo esto se hará de las violaciones al artículo 134 constitucional, es decir, a la prohibición de la propaganda gubernamental, a la intervención indebida de funcionarios partidistas y de funcionarios públicos. Todo eso que son violaciones a las normas se hará del conocimiento del tribunal y el tribunal tendrá así todos los elementos para poder dictaminar lo que corresponda jurídicamente con este proceso. Y eventualmente, si las faltas son graves, y ojalá ya no tengamos más faltas, porque ojalá y el domingo no veamos lo que afortunadamente logramos erradicar. Todo lo ponderará el tribunal y valorará pues, si esta es una revocación de mandato que deba calificarse positivamente o no, pero eso le corresponde al tribunal. Le corresponde al tribunal efectivamente en términos de la última palabra, pero al INE le corresponde colocarle los elementos de Claro. qué advirtió, qué revisó, qué confirmó como faltas a la ley, violaciones a la ley, etcétera. De lo que ustedes han visto, de lo que tú has advertido, el cúmulo de irregularidades denunciadas, como ustedes han señalado, ya ameritan una consideración sobre la nulidad o irregularidad en este proceso. No, espero que no. Voy a insistir, Roberto, no nos toca a nosotros juzgar eso. Ojalá y esto no afecte la buena conducción de un proceso que va muy bien por lo que hace la organización. La ciudadanía está trabajando de la mano, codo a codo con el INE y las cifras del proceso, de la organización del proceso de revocación de mandatos son muy buenas. Estamos convencidos que vamos a instalar la totalidad de las casillas. Las y los ciudadanos que aceptaron ser funcionarios ya están capacitados todos en su integralidad. Son ciudadanos y ciudadanos que han decidido donarle un día, dedicarle un día a la regresión de la democracia. Ellos son los principales garantes de la mano del INE de que este proceso electoral llegue a buen puerto. Ojalá que la responsabilidad que hasta ahora hemos visto se está dando en dosis muy precarias por parte de muchos actores, no termine por descarrilar un proceso que va bien y que el INE ha procurado, insisto, con las y los ciudadanos, que vaya bien. Cuando decimos que la revocación de mandato va y va muy bien, no es un eufemismo, es la realidad, ahí están los datos de la organización. La tasa de rechazo, por ejemplo, de los ciudadanos a participar con el INE es menor que la de un proceso electoral federal. Ojalá y la conducta irresponsable de actores políticos, que parecería
a pesar de que públicamente dicen que quieren la revocación y la están empujando, parecería que quieren sabotearla, como lo comentó un colega hoy, no se traduzca en actos indebidos el día de la jornada electoral. El 5 de febrero pasado, el presidente de la República decía en Querétaro que iba a promover en la celebración del aniversario de la Constitución, que iba a promover una reforma electoral para que ya no haya fraudes y los muertos no voten. Bueno, en México afortunadamente logramos erradicar el fraude de las elecciones, gracias a la participación de la ciudadanía, que es la principal garante de que conductas indebidas no ocurran en la recepción y conteo de los votos. Y gracias al sistema electoral que hemos construido. En México los muertos ya no votan, desde hace mucho tiempo, gracias a un listado nominal, a un padrón electoral, que es la principal y más confiable base de datos personales que hay en el país. Ándele pues, señores, ¿cómo ve la situación? Ahora, con esto amaga el consejero presidente Lorenzo Córdoba, con esto quiere amenazar a la ciudadanía y sobre todo al partido de Morena. Es increíble, ¿verdad? Ahora con la facultad que tendría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de nulificar la revocación del mandato. Sería lamentable tanto estar peleando por los recursos para que los señores nulifiquen esta participación. Es increíble. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Hasta la próxima.